Romanos capítulo 13, verso 8 al verso 14. Voy a dar lectura a la porción, después oramos y luego comienzo con la exposición. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Verso 11. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Oremos. Señor, en esta tarde queremos agradecer por tu palabra tan clara que acabamos de leer, Señor. Seguramente quieres hablarnos para que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros afectos y todas nuestras acciones realmente reflejen que te pertenecemos a ti y que vivimos para tu gloria, Señor. Pero no es un texto fácil de obedecer, pues en nuestro corazón seguimos luchando con el pecado, Señor. Seguimos luchando con el amor propio y el egoísmo. Así que hoy ruego, Señor, que me ayudes a dar una instrucción clara a través de este sermón y que juntos podamos entender la urgencia de vivir este día como aquel día que se avecina cuando te veremos cara a cara, Señor. Gracias damos por tu palabra y ruego, Señor, que me uses a mí a pesar de mi debilidad, Dios, y que te ampares de mis hermanos que me escuchan y entonces puedan responder con obediencia a esta palabra. Señor, en Cristo Jesús, amén. Amén. Durante la guerra de Vietnam, un soldado estadounidense llamado Daniel llevaba casi 2 años lejos de su casa. Su esposa Margaret había aprendido a vivir entre la incertidumbre y las noticias incompletas, incluso con la incertidumbre de no saber si la última vez que habló con él sería la despedida para siempre. Un día, sin previo aviso, Margaret recibió un telegrama que decía lo siguiente: regreso a casa, llego el jueves. No había nada más, no había hora, no había detalles, solo eso. Y cuando Margaret recibe este mensaje, ella no dudó ni un segundo. Desde ese momento ella empezó a preparar todo para el regreso de su esposo como si fuera el día más importante de su vida, porque lo era. Ella limpió la casa a fondo, pero no con afán y con prisa, sino con cariño. Ella sacó las cartas que él le había escrito durante todo ese tiempo y volvió a leer una tras otra. En algunas ocasiones lloró, en otras sonrió. Luego, para recibir a su esposo, ella fue a comprar un vestido nuevo. No fue por algo ostentoso, sino algo que su esposo reconociera y que le dijera a él: sigo siendo yo, la misma que dejaste. Margaret eligió un perfume suave que él le había regalado antes de partir, uno que casi no usaba para gastarlo, porque Margaret quería prepararse para su regreso. Quería prepararse para ese día especial. Hermano, y tomando esta historia como ejemplo, porque es una historia de la vida real, así nosotros debemos de pensar y meditar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos reflexionar que su venida está cerca y aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que su regreso es inevitable. Y escúchame bien, cada día que pasa está más cerca de su regreso.
Entonces, si eso es verdad, si Cristo viene y su regreso puede ser hoy mismo, entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a las demandas que se nos pide como un hijo de Dios. Y que esa obediencia a Dios nos prepara para nuestro encuentro con Él. Por lo tanto, lo que quiero predicarte a través de este texto que acabamos de leer es lo siguiente, hermano. La venida de Cristo está cerca. Por eso ama y desecha las tinieblas. Lo repito, la venida de Cristo está cerca. Por eso ama y desecha las tinieblas. Y básicamente lo que hace el apóstol Pablo en estas dos secciones es dar dos instrucciones claras, pero que nacen de una sola verdad. Cristo viene pronto. Por lo tanto, mi primer punto del verso 8 al verso 10 es la primera exhortación que el apóstol Pablo hace. Y lo titulé de la siguiente manera: amen a su prójimo, pues así cumplen la ley de Dios. Amen a su prójimo, pues así cumplen la ley de Dios. Y le dice el apóstol Pablo en el verso 8, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros recordamos en el texto anterior que el pastor Luis Mario nos habló acerca de la sumisión a las autoridades y de hacerlo con gozo, pero esta última sección incluso termina diciendo, hay que pagarle a quien le deban o a quien deban pagarle, hay que darle honra, hay que darle honra. Entonces el apóstol Pablo inicia con esta misma idea y dice, así que no le deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. O sea, si hay alguna deuda que nosotros debemos de tener continuamente, es amar a otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de exhortar. Y el apóstol Pablo no está diciendo nada nuevo, de hecho solo está recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, 34 al 40, donde Jesús redujo toda la ley a dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que amen, él les está haciendo ver una realidad que es muy distinta a lo que la filosofía del mundo dice sobre el amor. Cuando Pablo les dice, amen, amen, está mostrando que el amor, hermanos, no es un sentimentalismo. El amor tiene un contenido objetivo. El amor cristiano no es subjetivo. El amor cristiano tiene un contenido objetivo y se encuentra dentro de la ley de Dios. El amar verdaderamente es algo que el cristiano debe hacer de manera intencional, activa y constante, porque amar bíblicamente tiene más que ver con convicción que con emoción o con sentimientos. Entonces el apóstol Pablo quiere poner en perspectiva la importancia de la ley, pero no fuera de Cristo, sino cómo esta ley muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo, hermanos, la ley carece de poder. Pero sin ley, el amor carece de dirección. Entonces el apóstol Pablo quiere mostrar que amar no es un asunto subjetivo, sino que tiene una visión y una meta clara que refleja el mismo corazón de Dios al ponerlo en la ley. Y de hecho, si te fijas en el verso 9, el apóstol Pablo empieza a citar algunos de los 10 mandamientos. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo liga la ley con el amor, él está diciendo que todos estos mandamientos que Dios estableció en la ley de Moisés, que tienen que ver con el prójimo, son precisamente para que los seres humanos puedan vivir en armonía. Cuando Dios deja su ley, no lo hace porque quiere arruinar la vida de su pueblo. Más bien,
cada letra de la ley es una forma en que Dios muestra su amor para con su pueblo. Entonces, si te fijas, los mandamientos que cita tienen que ver en la relación de uno mismo con su prójimo. Entonces, por ejemplo, primero habla acerca del adulterio. Y obviamente el adulterio nunca es amor porque viola los mandamientos de Dios. De hecho, el adulterio, hermanos, es una expresión de rebelión, lujuria y egoísmo. Nunca el adulterio es amor. Nunca. Aunque a veces parezca eso. El adulterio siempre es rebelión a Dios. ¿Y qué hablamos sobre el asesinato? Pues obviamente, si alguien mata a su prójimo, no está mostrando amor. Eso es obvio. De la misma manera que si alguien roba, si alguien toma de alguien lo que no le pertenece, entonces no es amor. ¿Qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso es fidelidad. Lo contrario a eso es bendecir y ayudar. Lo contrario a eso es dar generosamente. Y de hecho, el apóstol Pablo habla de 3 acciones. No adulterarás, no matarás y no robarás. Pero luego también habla acerca de la codicia, porque el apóstol Pablo de nuevo quiere llevar más allá de las acciones y quiere ver su corazón. Porque el codiciar, tú puedes codiciar y parecer que no pecas, ¿no? Y el apóstol Pablo les está diciendo eso. También la codicia es un pecado. La codicia también es falta de amor. ¿Por qué? Porque la codicia es una expresión que desea con envidia lo que otro tiene. Y le falta contentamiento por lo que Dios ya le ha dado. Así que desear de manera perversa las cosas de otro nunca es amor. Y el apóstol más bien dice, esto y todos los demás mandamientos tienen que ver con amar al prójimo como a uno mismo. Por eso así termina el verso 9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo cita Levítico 19:18 porque quiere llevarlos a algo más allá que solo la restricción de lo que no debe hacer. Y eso es lo que el apóstol aclara en el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Y vuelve a recalcar la idea del inicio. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, y amar verdaderamente no es solo restringirse de ciertas cosas para no hacer lo malo, sino que amar verdaderamente implica buscar formas de manera activa que bendigan a otros. El amor, hermanos, verdadero, implica buscar maneras de bendecir a su prójimo. Y si alguien ama de esta manera, dice el apóstol Pablo, entonces está cumpliendo la ley. Un hombre, voy a poner esta ilustración, un hombre fue a una consejería bíblica, una persona fue a una consejería bíblica. Y cuando el consejero le dice, ¿qué tienes? Y él empieza a quejarse de su vida matrimonial, él empieza a quejarse de sus hijos y de su crianza, se empieza a quejar de su iglesia, empieza a hablar de su trabajo, y él argumenta, todas esas personas que me rodean, mi esposa, mis hijos, mi trabajo y mi iglesia, me hacen pecar. Entonces el consejero le dice algo que saca de onda a este hombre. Y él le dice, mira, muy sencillo, regresa a tu casa y ama a tu esposa y a tus hijos. Ve a tu iglesia y ama a tus hermanos. Y ve a tu trabajo y ama a tu prójimo. Pero sobre todo, ama a Dios para que puedas hacer eso gozosamente. Este hombre se queda como, yo esperaba que me dieras otros consejos, ¿no? Más psicológicos, que me ayudas a entender por qué no quiero a estas personas, ¿no? A lo que el consejero le dice,
todo pecado es el resultado de no amar a Dios y de no amar a su prójimo. Y para entender mejor esta idea, hermanos, quiero citar a Agustín de Hipona. Él dijo una frase que me ha estado retumbando por un par de semanas. De hecho, en el sermón que di hace 3 semanas, la iba a comentar, no la comenté y hoy quise agregarla porque es muy puntual. Y Agustín de Hipona, y creo que está ahí va a estar en sus pantallas. Agustín de Hipona dijo, ama y haz lo que quieras. Casi eso le dijo el consejero bíblico a este hombre. Ama y haz lo que quieras. El amor verdadero siempre busca el bien del prójimo. Ama y haz lo que quieras. Porque cuando ese verdadero amor, hermanos, está en nuestro corazón, entonces todos nuestros pensamientos y nuestras acciones estarán dirigidos primeramente a la adoración a Dios y en segundo lugar para bendecir y edificar la vida de otros. Y este mandamiento de amar, hermanos, es muy confrontador, pero a la vez debe animarnos. ¿Por qué? Porque esto implica que lo que hay que hacer para tener una vida de obediencia a Dios no es mucho, solo es una cosa. ¿Cuál es? Amar. Ojo, no estoy diciendo que eso sea fácil, para nada. No estoy diciendo que vaya a ser muy sencillo para nosotros, no. Lo que sí estoy diciendo es que es muy claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amar. Y es que amar, hermanos, según como se nos pide en el pasaje, está más ligado a nuestra obediencia a Dios y a nuestras convicciones por lo que creemos de la palabra que con lo que sentimos y con la experiencia que nos puede producir. De hecho, hermano, amar a otros, y esto no es una película, pero amar a otros duele. Porque amar a otros implica muchas veces negarse a sí mismo, abandonar deseos propios, hacer cosas a favor de uno, de su propio placer. Amar realmente como Cristo nos manda amar, hermanos, duele. El mundo, la cultura y las filosofías fuera de Cristo nos dicen que amemos si lo sentimos, que amemos si eso nos produce placer, pero eso está lejos de lo que el Evangelio pide. Hermanos, amar bíblicamente implica tomar acciones por las convicciones que tú tienes y por tu obediencia a Dios. Escúchame bien, aun cuando tu corazón, tus sentimientos y todo tu ser te está dictando otra cosa. Tus sentimientos te dicen, no, no ames a esa persona, es muy difícil, pero la palabra dice, sí, ámalo. Tus emociones te dicen, no, 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 ¿para qué doy más? Pero la palabra dice, date por completo, porque ese es el verdadero amor. Y el apóstol Pablo describe estas maneras prácticas en las que podemos amar que vienen de la ley de Dios. No cometas adulterio. Los casados en familia de fe no deben ser infieles al pacto matrimonial que han hecho con Dios, pero la fidelidad a Dios implica más, y la fidelidad al pacto matrimonial implica mucho más allá que no solo relacionarse con personas del sexo opuesto o si está muy perdido del mismo sexo de manera física, va más allá, es también cuidar cómo se ligan emocionalmente con otras personas que no son su esposo o su esposa. El adulterio también tiene que ver con qué cosas estás viendo en el internet y que estás deseando fuera de la mujer de tu juventud, como dice el texto. Va más allá, hermanos, que solo violar el pacto físicamente. Cristo mismo lo dijo, si ya pensaste, si ya tuviste un pensamiento de lujuria, has caído en adulterio. De la misma manera, no matarás, no tomarás ventaja para acabar con la vida de un inocente. Y Jesucristo lo lleva también más allá. Y aquel que le diga tonto o inútil a su hermano, lo está asesinando en su corazón.
Hermanos, no robaremos porque no tomaremos de otros lo que no nos pertenece. Pero no solo eso, sino lo desearemos. Por eso habla de la codicia, porque no solo es la acción, es cómo está nuestro corazón ante esto. Y como esos pecados podemos hablar de no mentir, de honrar a nuestros padres, de todos aquellos mandamientos que están ligados con nuestro prójimo. Por eso, hermanos, les recalco una y otra vez que la ley de Dios siempre ha sido una muestra de su amor para con sus criaturas y no una lista de prohibiciones para arruinarnos la vida. Pero si somos fieles al pasaje, el apóstol Pablo no solo quiere mostrar que amar es restringirnos de ciertas cosas, sino que hay que ir más allá. Hay que buscar el bien de nuestro prójimo. Así que, ¿cómo se ve eso de manera práctica? Por ejemplo, esposos. No solo significa que debes ser fiel al pacto matrimonial, sino que debes buscar maneras de servir a tu esposa y de cuidarla como te cuidas a ti mismo. Los miembros de la iglesia no solo significa evitar pecar contra sus hermanos o sus hermanas. No, también implica buscar maneras de bendecirlos y edificarlos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que procuremos activamente también hacer el bien, porque el verdadero amor, eso es lo que va a hacer. A lo mejor de maneras prácticas en tu iglesia, amar es sentarte a escuchar a otros, cuidar de su vida espiritual, cuidar si necesita algo físico, económico, material. Amar a tus hermanos también se va a significar dar generosamente tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos. Amar a tus hermanos activamente también se va a ver como animar por medio de la palabra y la exhortación. Si algún hermano está cayendo en algún pecado, se está desviando de la verdad de Cristo. Así que, hermanos, dejar de hacer cosas malas es un buen comienzo para mostrar amor, pero no lo es todo. También hay que buscar maneras en poder bendecir a otros. Iglesia, la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo es inminente y la consumación de nuestra salvación está pronto a suceder. Por lo tanto, hermanos, amemos, porque de esta manera cumplimos la ley de Dios. Pero no solo esta exhortación, sino que el apóstol Pablo hace un par de exhortaciones más de los versos 11 al verso 14, y ahí es donde está el segundo punto de mi sermón. Desecha las tinieblas y vístanse de luz. Desechen las tinieblas y vístanse de luz. Y dice el verso 11, y hagan todo esto, ¿qué? Bueno, el apóstol Pablo está ligando lo del 13, 1 al 7, sobre someterse a las autoridades y luego amar. Y hagan todo esto. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y fíjate, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea que Pablo está usando el argumento de que la venida de Cristo está cerca, está pronto a suceder. Así que ellos deben estar listos para su llegada. El apóstol Pablo anima a los romanos a despertar, que la iglesia no se encuentre dormida. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? Que la iglesia no se encuentre dormida, sino que esté despierta, atenta, preparada para la acción, porque el final está cerca. Y él dice, cuando ustedes creyeron, ese día el Señor los salvó. Pero conforme pasan los días para que Cristo regrese, la salvación está más cerca. Yo quiero aclarar esto, porque algunas personas han usado este pasaje para decir que por eso la salvación se pierde, porque nadie puede estar segura de esa salvación hasta que Cristo venga. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que
El día que creí, soy salvo, pero conforme pasan los días para cuando regrese Cristo, esa salvación se consumará. Y cada día que pasa, eso está más cerca. El cristiano es salvo, el cristiano está siendo salvado y el cristiano estará salvo. Así es como se ve la vida y la salvación del creyente. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el creyente? Fíjate lo que dice el verso 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, de nuevo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Así que Pablo les está exhortando a que si realmente la iglesia despierta y entiende y vive su vida a la luz de ese día, del regreso de Cristo, entonces debe dejar a un lado las obras de las tinieblas, los pensamientos perversos, el andar en la oscuridad, en vivir en lo oculto, sino que el verdadero cristiano debe vivir en la luz y en la luz de Cristo. De hecho, cuando dice vístanse de luz, es un paralelismo que hace con el verso 14, cuando dice vístanse del Señor Jesucristo. Él les está diciendo, anden, vivan, caminen como personas que han sido pasadas de las tinieblas a la luz admirable. Vestirse de Cristo y vestirse de la luz, hermanos, básicamente significa que todo creyente debe echar mano de la nueva identidad que tiene en Cristo y su vida debe reflejar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Pero si te fijas, los pecados que menciona el apóstol Pablo parecen pecados impensables para la iglesia. Pero la realidad es que muchos de esos cristianos fueron salvos de ese tipo de vida. ¿Y sabes qué está advirtiendo el apóstol Pablo? Que no vuelvan a recaer en eso, borracheras, orgías, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Y tú dices, pues ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A la cárcel o qué? No, le está escribiendo a cristianos que si se descuidan pueden recaer en esas prácticas. Cristianos que si no ven su vida a la luz del día de Jesucristo, pueden regresar a esas prácticas. Pero a mí me llamó mucho la atención porque pone en el mismo plano borracheras, orgías, lujurias y pleitos y envidias. Y pareciera que en la iglesia reprendemos todos aquellos, los escandalosos. Pero ¿qué tal los pleitos y las envidias? Pablo los pone en el mismo plano. Porque todas esas cosas son parte de las obras satánicas de las tinieblas. Así que sí, el día está cerca. Cada cristiano debe vestirse de Cristo. Debe tomar de la nueva vida y la nueva naturaleza como hijos de Dios. Y algo que deben hacer es no proveer para los deseos perversos. Verso 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Y no piensen, ni siquiera piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y aquí hay algo bien interesante, porque la palabra lujuria en el griego no solo habla de pensamientos perversos, sino que habla de pensamientos que tienen el poder de desplazar buenos pensamientos y deseos para la gloria de Dios. Entonces, si un creyente se enfoca en estos pensamientos, no solo lo va a llevar a actuar en contra de Dios, sino que va a desplazar de su propio corazón buenos deseos que tenga sobre Dios. Por eso el apóstol Pablo no le está diciendo, no provean para la lujuria. Le dice, ni siquiera lo piensen. Más bien, cada creyente debe vestirse de Cristo y ponerse el ropaje que es contrario a la lujuria y a los deseos perversos.
Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida de un creyente? A lo mejor con esta ilustración me van a entender mejor. Cuando anuncian una boda aquí en la iglesia, a mí me da mucha alegría, pero de repente es un sufrir, porque lo primero que me dice mi esposa, no sé qué me voy a poner. Y yo creo que esa es una frase de todas las mujeres, ¿no? Escuchan boda, no sé qué me voy a poner. Pero luego yo voy al closet y digo, pues ahí hay un montón de opciones. No, pero es que ese ya me puse, ese también, ese también. Y yo, mi amor, nadie se va a acordar de tu vestido de hace 2 años. Todas las mujeres me están viendo así como, hermanos, lo que pasa es que los hombres somos demasiado prácticos. Eso a nosotros no nos quita el sueño. Los hombres solo tenemos un traje para las bodas. De hecho, yo tengo un traje cuando soy invitado y un traje para casar, pero es el mismo, hermano, siempre. Y pensando en esta metáfora, nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos un closet disponible. Decir, bueno, hoy puedo ponerme lujuria, hoy voy a andar con eso de borrachera. Me gusta se ve muy bien esta combinación de deseos perversos, ¿no? El cristiano solo tiene una opción en su closet y es la vestimenta de Cristo Jesús. Es la vestimenta hecha en justicia, en verdad. Y el apóstol Pablo nos hace una exhortación porque eso es algo activo, eso es algo que el creyente debe hacer activamente. Eso es responsabilidad nuestra. Cristo, por medio de la fe, sin hacer nada, nos da la vestimenta, pero nosotros como creyentes debemos diariamente revestirnos de ello. Nosotros debemos echar mano de ello, debemos apropiarnos, hermanos, por medio de la fe cada día, de que tenemos una nueva identidad en Cristo, de que ya no somos hijos del diablo, de que ya no somos hijos de ira, de que ya no le pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora somos hijos de Dios, somos hijos de luz, tenemos una nueva vida en Cristo, nueva criatura somos, hermanos, y debemos de creerlo. El Armando mentiroso ya no existe. El Armando lujurioso fue crucificado con Cristo. El Armando que tiene malos pensamientos ya fue crucificado con Cristo. Ya no debo de creer que esa vieja naturaleza está disponible en mi closet. Lo único que tengo ahora es a Cristo y solo a Cristo. Y de Él debo echar mano. Así que hermanos, vestirnos de Cristo es la acción voluntaria que hace cada creyente renunciando a su viejo hombre, a sus viejas costumbres, a sus viejos hábitos para decirle sí a los nuevos deseos que Cristo ha puesto en su nueva naturaleza. Es renunciar a las mentiras de Satanás que te ofrecen felicidad para darle sí a la palabra de verdad y obedecerla. Ahora bien, yo pienso en la exhortación de Pablo, borrachera, orgías, lujurias. ¿Eso aplica para nuestra iglesia hoy? O decimos, no, esos eran los romanos. No me contesten, por favor. Hermanos, esta exhortación también es para nosotros el día de hoy. También nosotros, como iglesia y como cristianos, estamos luchando en contra de todos estos pecados. El mismo corazón que tenía la iglesia de Roma es el mismo corazón que tenemos nosotros aún. También somos tentados en cuanto a eso. Pero la otra verdad es que el mismo Espíritu Santo que tenía la iglesia de Roma es el mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo. Y por eso podemos vencer todos esos deseos. Hermanos, no provean para la lujuria de la carne.
Ni siquiera piensen en pecar. Hermanos, yo quiero animarlos el día de hoy en algo que pudiese parecer obvio, pero conociendo mi propio corazón, es necesario recordarlo. Hermano, no planees pecar. No maquines el siguiente paso que vas a dar para pecar en contra de Dios. Tú sabes a lo que me refiero. Deja de planearlo. Hermanos, no busquen consuelo en el pecado. Nunca lo van a obtener verdaderamente. Hermanos, no coqueteen con el pecado. No sientan que son tan fuertes como para vencerlo cada vez que se encuentren frente a él. Somos débiles y necesitamos vestirnos de Cristo todos los días. Hermano, no consideres la idea de que una noche de borrachera, emborracharme de vez en cuando. Aquellos que tienen su libertad cristiana y dicen, no pasa nada si me tomo 4, 5, 6. Hermano, no es verdad. Emborracharse es un pecado que Dios aborrece. Es igual que era en la inmoralidad, es igual que el adulterio. Y no creas que eso va a curar la tristeza o va a dar la felicidad que necesitas. Los casados, nunca consideren la idea de cometer un adulterio para satisfacer sus deseos románticos insatisfechos. Los novios, los noviazgos en familia de fe, no piensen ni por un momento que practicar el sexo con su novio o su novia es algo que los va a satisfacer. Es un pecado que Dios aborrece. Y hacer eso fuera del contexto del matrimonio solo va a traer una profunda tristeza en tu vida. Porque Dios no creó el sexo para el contexto fuera del matrimonio. Hermanos, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a abandonar todas esas cosas que son de las tinieblas y más bien vestirnos de la luz que es Cristo. Así que si estamos vestidos de Cristo, entonces tenemos a un Salvador capaz de satisfacer todos los anhelos que esos pecados quieren darte. Porque cuando vamos en pos de esos pecados es porque nuestro corazón está insatisfecho, es porque queremos obtener un placer para lo cual fuimos creados, pero eso no está en los pecados. Tú fuiste creado para ser satisfecho por la vestidura, las vestimentas, la sangre, la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solo tiene el poder para satisfacerte, también tiene el poder para capacitarte y que entonces tú venzas todos esos pecados. Tony Merida, con respeto, es un pastor y con respecto a este texto, dijo algo que yo espero, hermanos, que también sea esperanzador para tu vida. Él inicia diciendo, hermanos, Jesús es mejor que el pecado. El pecado de la venganza, el pecado de no sujetarse a las autoridades, el pecado de no amar al prójimo y de los pecados de la carne. Jesús es mejor que todo eso. Y un día pronto Jesús vendrá y erradicará el mundo del pecado una vez y por todas. Y ya no lucharemos con estos cuerpos mortales. Y hace una expresión de exclamación al final. Y creo que por ahí está en las pantallas, debería estar en las pantallas. Dice, viva este día con la mirada puesta en ese día. Hermanos, vivan este día con la mirada puesta
en el día que Cristo erradicará todo pecado, una vez y para siempre. Porque la venida de Cristo está cerca, por eso ama y desecha las tinieblas. Y concluyo con esto. Estas exhortaciones o estas demandas de amar y desechar las tinieblas no solo son una serie de instrucciones para que seas una mejor persona. De hecho, estas cosas que el apóstol Pablo está pidiendo que hagamos, son imposibles hacerlas fuera de Cristo. Alguien que no ha nacido de nuevo no va a poder cumplir esto, y si lo cumple lo hará temporalmente, pero después se verá frustrado porque hacer esto es imposible si Cristo no ha hecho una obra en tu vida. Si tú no sigues a Jesús, no podrás cumplir con estas demandas. Así que en esta tarde, hermanos, yo quiero hacer esta invitación. Porque la única manera de vivir de acuerdo a estas exhortaciones es entregando tu vida a Jesucristo. Ven, si tú no has puesto tu fe en Él, si tú estás cansado de caer en estos pecados, si estás cansado de ofender a Dios, si hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo de justicia, de pecado y de juicio, mi amigo, en esta tarde te invito, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Y si tú confías en Jesús, mira lo que Él promete en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, si crees en Cristo, si lo sigues, Él te guiará por las sendas de justicia. Él te hará vivir en luz, y Él te dará el poder y todas las capacidades necesarias para amar a tu prójimo y para abandonar todos esos pecados. Pero tengo una noticia. Esta promesa no es solo para nuevos creyentes. Esta promesa también es para los que ya hemos creído. Hermanos, su regreso está cerca, su venida es inminente, y la urgencia de vivir para Él en amor y en santidad no es opcional. Así que si seguimos a Cristo, la luz de Cristo también resplandecerá en nosotros y seremos capaces de abandonar todas las tinieblas para vivir en su luz. Por lo tanto, si la venida de Cristo está cerca, hermanos, amémonos y desechemos las tinieblas. Oremos. Señor, cuando la luz de tu palabra ilumina, Señor, nuestro entendimiento y nos hace ver la realidad en nuestro propio corazón, no nos queda más que venir a ti, Señor, arrepentidos porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado porque en realidad no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos pecado porque nos hemos amado más nosotros. Hemos pecado porque hemos mentido, hemos robado, hemos matado, hemos adulterado, Señor. Así que no estamos exentos de tu juicio. Pero hoy, Señor, venimos a ti en arrepentimiento, en fe, rogando que la obra de Cristo cambie nuestro corazón, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestros afectos. Señor, queremos ser y queremos vivir como esa nueva criatura en las vestimentas de Cristo Jesús. Queremos andar en la luz, Señor, perdónanos por andar en las tinieblas.
Perdónanos, Señor, por darle rienda suelta a nuestros deseos perversos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a desechar las tinieblas y a vestirnos cada día de Cristo para la gloria de tu nombre, Señor. Porque ahora sabemos que si hacemos esto, estamos cumpliendo tu ley. Y eso te da gloria a ti, Señor. Señor, si el día está cerca, pon esa urgencia en nuestras vidas de vivir a la luz de tu regreso. En Cristo Jesús. Amén.